Vale, vamos a empezar con una idea que, sinceramente, si la interiorizamos de verdad, creo que lo cambia todo. A ver, dispara. La causa del sufrimiento psicológico no está en lo que nos pasa ni en el mundo ni en los demás. La causa, y esto es lo fuerte, está en cómo nuestra mente construye el tiempo alrededor de eso que nos pasa. Es que casi nunca vivimos en el presente, vivimos en una película mental sobre lo que ocurrió, lo que podría ocurrir o, y esto es clave, lo que debería estar ocurriendo. Y esa es justo la premisa central de los dos textos que vamos a analizar hoy, el tiempo que sufre y la anatomía del sufrimiento en el tiempo mental. Exacto. La misión que proponen es desentrañar una idea que es bastante radical, que el dolor, el miedo y la ansiedad no son emociones separadas, aleatorias, que nos asaltan sin más. No. Son tres funciones muy específicas del pensamiento, cada una moviéndose en una dirección de un tiempo que en realidad no existe fuera de nuestra cabeza. Espera. Cuando dices un tiempo que no existe, entiendo que no nos referimos al tiempo del reloj, ¿no? Al de los minutos y las horas. No, para nada. Estamos hablando de que el cerebro tiene como su propia zona horaria privada, completamente separada del mundo real. Es una forma perfecta de verlo. No es el tiempo cronológico el que compartimos. Es lo que llaman el tiempo psicológico. Ah, vale. Es una estructura interna que el pensamiento crea y recrea, constantemente. Y como apuntan las fuentes, esta estructura tiene tres movimientos, tres direcciones muy claras. A ver. Una es hacia atrás, al pasado. Otra es hacia adelante, al futuro. Y una tercera, que es la más sutil y a menudo la más dañina, es hacia un ideal, hacia un debería ser. Ya. Y cada una de estas direcciones genera una forma muy concreta de sufrimiento. Y creo que vale la pena examinarlas despacio, una por una. Absolutamente. Pues vamos a desgranar esto. La primera conexión que establecen los textos es potentísima. Pensar en lo que pasó produce dolor. Ajá. Y aquí es donde se pone, de verdad, muy interesante. No es el acontecimiento pasado lo que duele, porque el pasado, por definición, Ya no existe. ya no existe. Lo que duele es el contacto continuo y casi voluntario de la mente con el recuerdo. Hay una metáfora en uno de los textos que es brutal. Sí. Dice que la mente lleva al pasado como quien acarrea un cadáver que insiste en resucitar. Es una imagen muy gráfica, ¿eh? Es una imagen perfecta porque describe la mecánica interna. Lo fascinante aquí es que el recuerdo no es una grabación fiel de lo que ocurrió. Claro, Es una interpretación que hemos almacenado y que, con cada visita, se deforma un poco más por nuestra narrativa interna, por la historia que nos contamos sobre quiénes somos. ya. Cuando la mente abre ese archivo muerto y lo revive, el cuerpo no distingue si es un recuerdo o la realidad. El cuerpo reacciona con una química absolutamente actual, con las mismas hormonas del estrés, la misma tensión muscular, como si la amenaza o la pérdida estuviera ocurriendo ahora mismo. Es como cuando escuchas una canción que te recuerda a una ruptura y de repente sientes esa punzada en el estómago, como si fuera ayer. Exacto. El cuerpo no se ha enterado de que han pasado 10 años. Esa reacción química es lo que llamamos emoción, entonces. Exactamente. La emoción es la respuesta del cuerpo a una imagen mental, y las fuentes enumeran las consecuencias directas de este mecanismo de resucitar el pasado. A ver, La culpa por lo que hicimos, el arrepentimiento por lo que no hicimos, el rencor hacia quien nos hirió, sí. la nostalgia paralizante por un tiempo que idealizamos, incluso puede llegar a forjar una identidad rota, construida enteramente sobre una herida que nos negamos a dejar cicatrizar. Nos convertimos en la persona a la que le pasó aquello. Entiendo. Entonces, el problema no es tener memoria, que es útil, sino que la memoria se cuele en la sala de mandos, por así decirlo, y empiece a pilotar nuestras emociones actuales. Es una distinción muy importante. Es la distinción crucial. Por eso, la síntesis que proponen es muy precisa. El dolor psicológico es, literalmente, memoria convertida en emoción. Vaya, no es más que eso. Es el pasado infiltrándose en el presente a través del único canal posible, el pensamiento. Claro. El problema es que el pensamiento no deja de traerlo de vuelta al único momento que existe, que es ahora, y al hacerlo contamina la experiencia presente. Es increíble pensar que algo que ya no existe pueda tener un impacto físico tan real en el ahora. Es casi como un fantasma que nos persigue. Me pregunto si pasa lo mismo con
con las cosas que aún no han existido, con el futuro. Pues el mecanismo es un espejo casi perfecto. La segunda fórmula que presentan es igual de directa. Pensar en lo que podría pasar produce miedo. ¿Miedo? Aquí la clave no es el futuro en sí, que obviamente no ha llegado y es desconocido. Es la representación mental que nuestra propia imaginación fabrica sobre él. Claro. Hay una frase en el texto que me parece brillante. El miedo es el precio que paga la mente por su capacidad de imaginar. Claro, un animal reacciona al peligro presente. No se pasa la noche en vela pensando si mañana el depredador vendrá por el norte o por el sur. Esa es una habilidad o una maldición puramente humana. Es nuestra habilidad y nuestra maldición, sí. El miedo, como estado psicológico, es siempre una proyección. Ajá. No se puede tener miedo de algo que está ocurriendo ahora. En el ahora hay una respuesta, una acción, una reacción física. El miedo es anticipación. Siempre. La mente, en su intento de protegernos, empieza a construir escenarios. Y como señalan las fuentes, son siempre los mismos temas. La mente anticipa posibles pérdidas, posibles rechazos, la posibilidad de cometer errores, lo típico, Ujú. de que ocurra una desgracia, una enfermedad, la ruina. Vamos, un catálogo completo de catástrofes. Me imagino que el cuerpo reacciona a esa película de terror como si fuera real, igual que con el pasado. Idéntico. Cada uno de esos escenarios imaginados activa el cuerpo como si la amenaza fuera real. Se dispara el sistema de alerta, la química del estrés, todo en respuesta a una fantasía. Es como la persona que pasa una semana aterrorizada por una reunión con su jefe, Sí, sí. imaginando todos los desastres posibles, y cuando llega el momento, la reunión dura 5 minutos y es completamente normal. Ha sufrido una semana entera por nada, por una película que solo existía en su cabeza. Pero un momento, ¿no hay una función útil en esto? O sea, pensar en el futuro para planificar, para evitar peligros reales. Si voy a cruzar una autopista, más me vale anticipar que pueden venir coches. Claro, ¿Dónde está la línea entre la previsión inteligente y el miedo que nos paraliza? esa es la pregunta en millón, y los textos lo abordan. La diferencia es sutil pero fundamental. La previsión o la planificación es una actividad del presente. Del presente. Sí, es usar la información que tienes ahora para tomar una decisión ahora sobre una acción futura. Es funcional. Veo coches, espero para cruzar. Vale. El miedo psicológico no es funcional. Es quedarse en la cuneta sin cruzar, imaginando en bucle accidentes horribles. No genera acción útil, genera parálisis. Ya veo. La raíz de esto es que el pensamiento no tolera la incertidumbre y el futuro es, por definición, incierto. En su intento desesperado por controlarlo, por preverlo todo, lo único que consigue es generar más y más miedo. Vaya. O sea que según esto, mi lista de cosas que me preocupan no es más que un menú de 2 platos hasta ahora: revivir fantasmas del pasado o inventar monstruos en el futuro. Básicamente sí. Es una forma radicalmente simple de verlo. Pero los textos mencionan una tercera vía, que es más sutil, ¿verdad? Algo que no es ni pasado ni futuro. Exacto, y es la que a menudo se confunde con las otras, pero que tiene una dinámica propia. La ansiedad. La ansiedad. La definen así: pensar en lo que debería pasar produce ansiedad. Fíjate que no hablan de temor o tristeza, usan una palabra muy específica: fricción interna. Una tensión constante entre lo que es y lo que la mente exige que sea. Esto me suena muchísimo a la experiencia de estar en redes sociales. Ves vidas perfectas, cuerpos perfectos, carreras perfectas, y la mente empieza a generar esa fricción, esa voz que dice: tú también deberías ser así, tener eso, estar ahí. Has dado con un ejemplo perfecto del mecanismo. La ansiedad, según esta perspectiva, nace de una comparación constante. Mm, La mente crea un modelo, una versión idealizada de la realidad, de una situación o de la propia persona. Y luego, sin descanso, compara la realidad actual, con sus imperfecciones y matices, con ese yo imaginado o esa situación ideal. claro. La mente, en esencia, se divide en dos: el yo real y el yo ideal. Y la tensión que se genera en el espacio que hay entre ambos, eso es la ansiedad. Y de nuevo, las consecuencias son muy concretas: la autoexigencia agotadora, el perfeccionismo que nunca está satisfecho, la frustración crónica, La impaciencia. esa sensación de no ser nunca suficiente, el autorrechazo. Exacto. Y es fundamental distinguirlo del miedo. El miedo es temor a algo negativo que pueda ocurrir en el futuro.
¿Vale? La ansiedad, en cambio, es la presión de tener que coincidir con algo positivo que, según la mente, tiene que ocurrir. Es la tiranía del debería. Ah, No es una amenaza externa, es una obligación interna. La distancia entre lo que soy y lo que debería ser se convierte en el campo de batalla. Entonces, para entenderlo bien con un ejemplo, el miedo es, cuidado, puede que te despidan, mientras que la ansiedad es, a tu edad ya deberías tener un puesto de director. Es esa la diferencia. precisamente. El primero es una proyección de una catástrofe futura. El segundo es una comparación con un ideal presente. Es una batalla perdida de antemano, porque ese ideal no existe en la realidad. Claro, es una fantasía. Por eso la síntesis que proponen es tan potente. La ansiedad es un futuro idealizado convertido en obligación. Es tomar una fantasía, una imagen mental, y convertirla en un imperativo categórico. El sufrimiento es la fricción inevitable que resulta de ese conflicto interno. Entonces, si juntamos las piezas, tenemos a la mente saltando al pasado para sufrir por lo que fue, al futuro para temer lo que será, y aún un universo paralelo para angustiarse por lo que debería ser. Un universo paralelo, me gusta. Parece que hace todo lo posible para no estar aquí. Ese es el hilo conductor. Las tres formas de sufrimiento son, en el fondo, tres estrategias sofisticadas de la mente para escapar del presente. Escapar del presente. El pensamiento salta al pasado para analizarlo, salta al futuro para controlarlo y salta a un ideal para corregir el ahora. La causa común es siempre la misma, y los textos lo señalan con mucha claridad. La mente no tolera quedarse quieta en el presente. Un momento. Si el presente es donde está la realidad, huir de él suena contraintuitivo. ¿Qué tiene de amenazante el ahora para que la mente prefiera vivir en fantasmas del pasado o en fantasías del futuro? Esa es la pregunta clave. Y la explicación que dan es fascinante. Dicen que en el presente puro, en la simple percepción de lo que es, el sonido del tráfico, la sensación del aire, la visión de un color, no se necesita pensamiento para experimentarlo. Vale. Y el yo, el ego, esa sensación de ser una persona separada, con una historia, una identidad, existe y se nutre exclusivamente del pensamiento. El ego es la historia que nos contamos. Entiendo. Por lo tanto, el ego huye del presente, porque en el silencio del presente, en la pura percepción, intuye su propia desaparición, su propia irrelevancia. No huye de la incomodidad de la vida, huye de su propia muerte. Qué fuerte. Y si conectamos esto con el panorama general, vemos que el sufrimiento psicológico no depende tanto de la realidad externa, sino de este movimiento incesante del pensamiento a través de tres tiempos imaginarios. De pasado. Lo que ya no existe, El futuro. lo que todavía no existe, Y el ideal. y lo que nunca ha existido más que en la mente. Este tiempo psicológico no es una dimensión real en la que vivimos. Es un hábito mental, un hábito automático y profundamente arraigado, que por su propia naturaleza genera fricción y sufrimiento. Claro. Esto desmonta por completo la idea de que la solución es simplemente pensar en positivo. Totalmente. Si el problema es el propio viaje en el tiempo de la mente, da igual si el paisaje que imaginas es bonito o feo. Sigue sin estar en el asiento del conductor, en el ahora. Intentar redecorar los recuerdos o imaginar futuros felices no ataca la raíz. Exacto. Es como intentar redecorar las celdas de una prisión. No aborda el hecho de que estás en una prisión. Buena analogía. El problema no es la calidad del pensamiento, sino el movimiento mismo. Mientras el pensamiento siga viajando al pasado, habrá dolor, aunque lo llames aprendizaje. Mientras siga proyectándose al futuro, habrá miedo, aunque lo llames planificación. Y con el ideal, ansiedad, aunque la llames ambición. Justo. La libertad, por tanto, no puede estar en cambiar lo que pensamos, sino en algo mucho más profundo. En ver que los pensamientos son solo eso, pensamientos. Nubes que pasan por el cielo de la conciencia, no la realidad misma. Y aquí es donde se redefine el concepto de presente. Cuando dicen ausencia de tiempo psicológico, suena muy abstracto. ¿Significa tener la mente en blanco? Porque eso parece imposible. No, no es tener la mente en blanco. Es una confusión muy común. El presente, según lo definen estos textos, no es un punto en una línea temporal entre pasado y futuro. Es la ausencia de tiempo psicológico. A ver, explícame eso. Es un espacio mental donde el mecanismo del tiempo interno se detiene. No significa que no haya pensamientos, sino que no estás secuestrado por ellos.
Es un espacio donde no hay memoria operando como referencia emocional, no hay anticipación construyéndose como una amenaza. Y no hay comparación con un ideal como una exigencia. Exacto. Es literalmente una suspensión del secuestro temporal. Es la diferencia entre estar mirando un árbol y estar pensando sobre el árbol. Ya. Y la conclusión fundamental es que cuando ese tiempo psicológico se detiene, aunque sea por un instante, el sufrimiento se detiene con él. La frase final de uno de los textos es demoledora. No se sufre en el presente, se sufre en el tiempo creado por el pensamiento. Y es la clave de todo el análisis. El presente cura. Pero no porque sea un lugar mágico o sagrado. Cura por una razón puramente funcional, casi mecánica. Porque es lo único que no es tiempo. Es lo único real. El presente es real. El pasado, el futuro y el debería son construcciones mentales. Y el sufrimiento solo puede existir y alimentarse en esas construcciones. Al volver a la realidad directa del momento, a lo que ves, oyes y sientes ahora mismo, el combustible del sufrimiento simplemente desaparece. Resumiendo la idea central de todo este análisis, el sufrimiento psicológico, en sus tres formas principales de dolor, miedo y ansiedad, no es una consecuencia inevitable de la vida, no. Es el resultado de un hábito mental, el de vivir en un tiempo que la propia mente inventa. Y desaparece cuando se ve con claridad que estos estados son movimientos del pensamiento, no movimientos de la realidad. Eso es. Es una perspectiva que, bueno, lo cambia todo. No se trata de arreglar el contenido de nuestra mente, sino de cambiar nuestra relación con ella. Exactamente. La propuesta final no es intentar dejar de pensar, lo cual es imposible y generaría más conflicto. La propuesta es dejar de vivir completamente identificado con ese movimiento incesante. Entiendo. Reconocer el pensamiento como una herramienta útil para resolver problemas prácticos, pero no como nuestra identidad. No somos la voz en nuestra cabeza. Y esto, por supuesto, nos deja con una pregunta final muy importante para la reflexión. Adelante. Si aceptamos esta premisa, si el sufrimiento es el ruido que hace el pensamiento al viajar por el tiempo, ¿qué queda cuando ese movimiento se detiene por un instante? ¿Qué o quién se revela en la ausencia del tiempo psicológico?